A mis 82 años he acumulado bastante sabiduría sobre la vida, pero hay una sola decisión de la que me arrepiento profundamente: haberme mudado a una residencia de ancianos. En aquel momento parecía la decisión correcta. Mi familia insistió, asegurándome que recibiría todos los cuidados y la comodidad necesarios. Les creí, pero al llegar me di cuenta de que la realidad era muy distinta a lo que había imaginado. Sé que muchos de ustedes podrían estar considerando esta alternativa, ya sea para ustedes mismos o para un ser querido. Quizás lo vean como la opción más segura, o tal vez les han dicho que simplificará la vida. Pero antes de dar ese paso, quiero compartir 6 lecciones que ojalá alguien me hubiera contado antes de mudarme. La verdad es que la vida en una residencia no es solo cuestión de comodidad, lo cambia todo. Y una vez que entras, salir no es tan fácil como podrías creer. Por favor, quédense conmigo hasta el final, porque algunas de estas lecciones podrían sorprenderles bastante. Y si conocen a alguien que esté pensando en ir a una residencia, esta historia podría ser justo lo que necesita escuchar antes de tomar una decisión que cambia la vida. Ahora empecemos. Lamento número 1: la pérdida de mi independencia. El golpe más duro después de mudarme a la residencia no fue la habitación pequeña, los horarios fijos de comida, ni siquiera las caras desconocidas. Fue darme cuenta de que había perdido el control de mi propia vida. Antes de mudarme tenía mis rutinas. Decidía cuándo levantarme, cuándo comer y cómo pasar el día. Podía salir a caminar cuando quisiera, prepararme mi propia comida o simplemente sentarme tranquilo en mi sillón favorito con un libro. Pero en la residencia, pronto entendí que mi tiempo ya no me pertenecía. Todo funcionaba con un horario que yo no había elegido. El desayuno se servía a una hora fija, tuviera hambre o no. Las luces se apagaban a una hora específica, estuviera listo para dormir o no. ¿Quería dar un paseo al aire libre? Quizás necesitaba permiso, y probablemente tendría que esperar a que un asistente estuviera disponible. Decisiones básicas, como qué comer o incluso qué ropa ponerme, empezaron a parecer privilegios en lugar de derechos básicos. Recuerdo mi primera semana allí, despertándome en una cama que no sentía como mía. Me senté, me estiré y busqué la novela que estaba leyendo en casa. Pero al mirar la habitación, caí en la cuenta. Este no era mi hogar. Mis libros, mi sillón querido, las pequeñas comodidades que había acumulado durante años, no estaban. En su lugar había paredes de hospital, una cama que no había elegido y una sensación constante. Ya no era dueño de mi propia vida. Lo más difícil fue comprender que una vez que renuncias a tu independencia, recuperarla es casi imposible. Te adaptas porque tienes que hacerlo. Dejas de discutir cuando te dicen cuál es el menú de la cena. Dejas de preguntar si puedes salir a caminar cuando te apetece. Aprendes a seguir su sistema, pero al hacerlo empiezas a perder una parte de ti. Si estás considerando una residencia, pregúntate: ¿estás preparado para renunciar a las pequeñas libertades que definen tu vida? Porque una vez que se van, las extrañarás mucho más de lo que jamás imaginaste. Lamento número 2: la sensación de ser olvidado. Una de las verdades más difíciles de entrar en una residencia es entender que el mundo exterior sigue su ritmo sin ti. Cuando llegué, mi familia me aseguró que me visitarían a menudo. Confié en ellos y al principio cumplieron su promesa. Mi hija pasaba una vez por semana, mis nietos venían los fines de semana, y por un corto tiempo sentí que aún mantenía un vínculo con mi vida anterior. Pero con el paso de los meses, las visitas se hicieron menos frecuentes. Mi hija empezó a llamar en lugar de venir. Mis nietos se ocuparon con sus estudios y trabajos. Las festividades eran lo más duro. Todos prometían que vendrían. Sin embargo, de alguna manera, los planes siempre cambiaban a última hora. Y de repente, me encontraba sentado solo en una sala común, viendo a otros residentes mirar la puerta, esperando que hoy fuera el día en que alguien se acordara de ellos. No es que mi familia dejara de quererme, simplemente la vida seguía. Cuando no estás presente a diario, es fácil que la gente asuma que estás bien, que te estás adaptando, que no necesitas tanta atención. Pero la realidad es que,
Cuanto más tiempo pasas en una residencia, más fácil es que la gente olvide cuánto los necesitas todavía. Recuerdo una noche, sentado en mi habitación, con el teléfono en la mano, pensando si llamar a mi hijo. No quería molestar. No quería recordarle que estaba aquí, esperando una visita que quizás nunca llegaría. Así que dejé el teléfono, y entonces me di cuenta. Esta era mi vida ahora, ver pasar los días, esperando que alguien se acordara de incluirme. Si estás considerando mudarte a una residencia, pregúntate, ¿estás preparado para la soledad? Porque por mucho que tu familia te quiera, una vez que estás fuera de la vista, es más fácil de lo que crees que te olviden. Si sigues viendo este video y estas reflexiones te parecen valiosas, por favor, comenta con el número 2 abajo para saber que sigues aquí. Y si aún no te has suscrito, te sugiero que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún video futuro. Ahora continuemos. Lamento número 3. La erosión de mi sentido de propósito. Al mudarme a la residencia, creí que simplemente cambiaba de casa. No me di cuenta de que también estaba cambiando mi razón de ser. En casa tenía responsabilidades. Tenía rutinas, pasatiempos y una motivación para levantarme por la mañana. Incluso las pequeñas tareas, regar las plantas, prepararme mi propio café, ordenar mis cosas, me daban un sentido de propósito. Pero en la residencia, estas costumbres diarias desaparecieron. Me preparaban las comidas. Alguien más limpiaba. Las plantas, bueno, ya no eran mías para cuidarlas. Al principio, me convencí de que sería agradable relajarme por fin. Sin más obligaciones, sin más deberes, solo descanso. Pero después de varias semanas, sentí que algo faltaba. Los días se sentían largos, interminables, sin nada que hacer más que esperar. Lo veía también en otros residentes, personas que alguna vez habían sido vibrantes. Ahora pasaban sus días sentadas, mirando, esperando que pasara el tiempo. Había un señor llamado Jorge, de 84 años, que había sido carpintero toda su vida. En casa, siempre estaba arreglando cosas, construyendo pequeños proyectos en su garaje. Pero aquí no había herramientas ni proyectos, nada que él pudiera crear. Vi cómo se fue apagando poco a poco. Sus manos, antes fuertes y hábiles, ahora descansaban inactivas en su regazo. Me siento inútil, me confesó un día, y entendí exactamente su sentimiento. Cuando ya no tienes algo que cuidar, algo por lo que esforzarte, la vida empieza a perder su sentido. La mente se vuelve más lenta, el cuerpo la sigue, y pronto empiezas a sentirte como un residente más en un lugar donde el tiempo avanza, pero nada cambia realmente. Si estás considerando una residencia, pregúntate, ¿qué le da sentido a tu vida? Porque una vez que te mudas, encontrar un propósito no es tan simple como solo ocupar tu tiempo. Se trata de luchar por aferrarte a las cosas que te hacen sentir vivo. Lamento número 4. Un deterioro de la salud más rápido de lo esperado. Antes de mudarme a la residencia, me las arreglaba bastante bien para mi edad. No corría maratones, pero aún podía cuidarme, salir a caminar y prepararme mis comidas. Tenía mis pequeñas rutinas que me mantenían activo. Hacer la compra, estiramientos por la mañana, incluso simplemente caminar por la casa para mantener fuertes las piernas. Pero una vez que me mudé, todo cambió. Al principio parecía que simplemente me lo estaba tomando con calma. Me traían las comidas y ya no necesitaba estar en la cocina para prepararlas. Si necesitaba algo, solo tenía que pulsar un botón y alguien vendría a ayudarme. Lo que no entendí, sin embargo, fue que cuanto menos hacía por mí mismo, más débil me volvía. Dejé de moverme tanto, y pronto mis piernas se sintieron más rígidas. Me sentaba más que antes, y sin darme cuenta, levantarme de una silla empezó a ser un esfuerzo. Los músculos que había mantenido durante años estaban desapareciendo más rápido de lo que jamás preví. Y no era solo yo, lo vi sucederle a otros también. Personas que habían entrado caminando sin ayuda, de repente dependían de sillas de ruedas. Gente que antes era autosuficiente, ahora necesitaba ayuda para tareas que nunca antes les habían resultado difíciles. Cuanta más ayuda recibíamos,
más parecíamos necesitarla. Recuerdo a mi vecina Alicia, una mujer de 81 años que estaba llena de vida cuando llegó. Solía dar paseos diarios por el centro, diciendo que no iba a bajar el ritmo solo por la edad. Pero después de unos meses, noté que ya no caminaba tanto. Luego empezó a usar un andador, y después una silla de ruedas. Un día me miró y dijo: «No sé cuándo pasó, pero siento como si hubiera envejecido 10 años en solo unos meses». Y así es exactamente como se sentía. Cuando dejas de usar tu cuerpo, empiezas a perderlo. Y en una residencia, donde todo está diseñado para facilitar las cosas, es fácil olvidar que el movimiento no es solo por comodidad, es por supervivencia. Si hubiera sabido lo rápido que perdería mi fuerza, me habría esforzado más por mantenerme móvil, por seguir activo, por exigirme incluso cuando no tenía ganas. Si estás considerando una residencia, pregúntate: ¿seguirás teniendo el impulso de mantener tu cuerpo fuerte cuando todo esté organizado para hacerte la vida más fácil? Porque una vez que bajas el ritmo, recuperar el paso no es tan simple como podrías creer. Si sigues viendo este video y estas reflexiones te parecen valiosas, por favor, comenta con el número 4 abajo para saber que sigues aquí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte e inspirarte. Ahora sigamos adelante. Lamento número 5. El sacrificio de la privacidad y la dignidad. Un aspecto que no había sopesado del todo antes de mudarme a una residencia fue cuánta privacidad perdería. En casa tenía mi propio espacio. Podía cerrar la puerta de mi habitación, sentarme en silencio si quería y manejar las cosas a mi manera. Pero en una residencia, la privacidad es un lujo que no siempre se tiene. Desde el momento en que llegué, sentí como si estuviera constantemente observado. Personal entrando y saliendo, inspecciones programadas de la habitación y áreas comunes donde rara vez estás solo. Incluso acciones básicas como vestirse o usar el baño a menudo requerían la ayuda de alguien. Entiendo que solo estaban haciendo su trabajo, pero no es fácil aceptar ayuda para actividades que has manejado de forma independiente toda tu vida. Recuerdo mi primera semana, luchando con la idea de que tenía que pedir permiso para cosas que antes hacía sin pensarlo 2 veces. ¿Quieres ducharte? Quizás tengas que esperar a que un asistente esté libre. ¿Necesitas ir al baño? A veces, pulsar el botón de llamada implica una espera más larga de lo que quisieras. Incluso las opciones de comida eran limitadas. Si no te gusta el menú del día, bueno, mala suerte. Y luego estaba el tema de los compañeros de habitación. No a todos se les asigna una habitación privada, y compartir un espacio con otra persona, alguien que no has elegido, puede ser frustrante. Tuve la suerte de tener un compañero de habitación considerado, pero escuché historias de otros que no tuvieron tanta suerte. Algunos tenían compañeros ruidosos, poco higiénicos o incluso con problemas cognitivos que hacían casi imposible dormir. Y por mucho que intentes hacer que tu habitación se sienta como en casa, nunca es verdaderamente tuya. La dignidad es algo difícil de perder, y no comprendí cuánta de la mía tendría que ceder hasta que ya estuve allí. Cuando la gente llama a la puerta, pero no siempre espera una respuesta antes de entrar. Cuando te tratan como a un paciente en lugar de como a una persona. Cuando tus rutinas diarias están gobernadas por un horario que tú no diseñaste. Te cambia. Empiezas a sentirte menos tú mismo y más como otro nombre en una lista. Si estás considerando una residencia, pregúntate: ¿estás preparado para ceder la privacidad y la autonomía que has tenido toda tu vida? Porque una vez que se cede, es difícil recuperarla. Lamento número 6. Descubrir que es más difícil irse de lo que imaginas. Cuando me mudé inicialmente a la residencia, me convencí de que era algo temporal. Pensé que lo probaría, vería cómo iban las cosas, y si no me gustaba, siempre podría irme. Sin embargo, lo que no entendí fue precisamente lo difícil que sería salir una vez que estuviera instalado. Al principio parecía sencillo. Si no me gustaba, simplemente volvería a casa. Pero casa ya no era la misma.
Mi casa estaba vacía y su mantenimiento a distancia se volvió problemático. Mis hijos ya habían empezado a hacer cambios, deshaciéndose de cosas que suponían que no necesitaría, incluso considerando alquilar la propiedad. Cuando saqué el tema de volver, dudaron. ¿Estás seguro de que puedes arreglártelas solo? ¿No sería más seguro quedarte? Solo queremos lo mejor para ti. Y luego estaba el problema del deterioro físico. Después de meses viviendo en un entorno donde no necesitaba cocinar, limpiar o incluso caminar mucho, ya no estaba tan fuerte como antes. La independencia que antes tenía empezó a erosionarse, haciendo que la perspectiva de volver a casa fuera más intimidante de lo que jamás imaginé. No estaba tan seguro de mi capacidad para vivir solo, y ese temor me mantuvo atrapado. Conocí a otros que habían pasado por lo mismo. Creían que probarían la residencia por un corto tiempo, solo para descubrir que irse no era tan simple como habían anticipado. Cuanto más tiempo te quedas, más difícil se vuelve readaptarse a la vida exterior. Algunas personas incluso perdieron la opción por completo. Una vez que su casa fue vendida o sus ahorros se agotaron por el costo del cuidado, ya no había vuelta atrás. Ese es el detalle que nadie te cuenta. Mudarse parece una decisión que puedes deshacer, pero para la mayoría de las personas no lo es. La residencia se convierte gradualmente en todo tu universo. Y antes de que te des cuenta, la vida exterior que una vez conociste empieza a parecer un recuerdo lejano. Si estás considerando una residencia, pregúntate, ¿estás preparado para la posibilidad de que una vez que entres, irte podría no ser tan sencillo como crees? Porque una vez que te instalas, los obstáculos para irse, ya sean financieros, físicos o emocionales, pueden ser más difíciles de superar de lo que anticipas. Si sigues viendo este video y estas reflexiones te parecen valiosas, por favor, comenta con el número 6 abajo para saber que sigues aquí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte e inspirarte. Reflexiones finales. Mirando atrás, no lamento envejecer, pero sí lamento haber aceptado que una residencia era mi única alternativa. Entré esperando comodidad, seguridad y una mejor calidad de vida. Lo que encontré en cambio fue un entorno que gradualmente me fue quitando mi independencia, mi privacidad, mi propósito e incluso mi sentido de identidad. ¿Significa esto que todas las residencias son perjudiciales? No siempre. Algunas personas realmente necesitan el nivel de cuidado que ofrecen. Pero antes de llegar a esa decisión, considera cuidadosamente a qué estás renunciando. Porque una vez que te mudas, la vida nunca volverá a ser la misma. Si tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo, me habría esforzado más por permanecer en mi propia casa. Habría buscado más formas de obtener ayuda sin sacrificar mi libertad, y me habría asegurado de que realmente necesitaba estar allí antes de dar un paso tan definitivo. Y si te enfrentas a esta decisión, espero que te tomes el tiempo de preguntarte, ¿es esto realmente lo mejor para mí? ¿O es simplemente lo que parece más conveniente en este momento? Porque la vida que tienes hoy, tus rutinas, tu independencia, tus elecciones, merece la pena conservarla tanto tiempo como te sea posible. Gracias por estar con nosotros hoy. Nos encantaría saber de ustedes. Por favor, dejen un comentario abajo y compartan una reflexión que hayan obtenido hoy y cómo piensan aplicarla en su vida. Sus perspectivas son valiosas para nosotros, así que no duden en compartirlas. Leer sus comentarios nos da mucha motivación y ánimo. Si encontraron este video agradable y útil, por favor, denle me gusta, suscríbanse y compártanlo. Su apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad para informarles e inspirarles. Gracias por vernos y esperamos verlos en el próximo.